Feliz año. Estas navidades ha sido complicado para mí hacer, bueno, ni entradas ni prácticamente nada con los dos niños a todo gas en casa. Pero ya estamos de la vuelta al cole, que creo que cuando era niño no me gustaba tanto, pero le he ido cogiendo cariño. Y os traigo ya a Emilio. Hola a Bueno, todos. buenos días, Emi, ¿qué tal? Pues muy bien, tío. También, igual que tú, con los niños de vuelta al cole, casi. Así que ni tan mal. Y vamos a hablar de un tema, vamos, literalmente de actualidad. De hecho, podría darle a F5 al navegador a ver si hay gobierno, ¿no? Porque debe estar la cosa ahora mismo. Sí, si no me equivoco, en 20 minutos Está la cosa, se... sí, está la cosa cerca. Y he pensado que sería interesante, o hemos pensado que sería interesante, hacer una entrada pues un poco hablando de lo que puede ser para el juego online, lo que creemos que puede pasar en el juego online en España durante esta legislatura y como veréis, y es creo que de lo primero que vamos a hablar, es que hay muchísimas incertidumbres, más si cabe de lo normal, ¿eh? Porque yo siempre soy de los que piensa que lo de predecir el futuro ya es ya tiene, tiene una incertidumbre brutal y creo que justo estamos en un escenario en el que hay todavía más. Eh, ¿Qué opinas tú, Emilio? ¿Cómo ves tú el panorama? Sí, a ver, aquí la clave que hay que entender es que por primera vez en la democracia va a haber un gobierno conjunto con dos formaciones políticas, pero esas dos formaciones políticas al mismo tiempo no tienen mayoría absoluta en la Cámara, con lo cual representan a 155 diputados de 176 Sí, que necesitan para sería. tener mayoría absoluta. Entonces, claro, vamos a ir a una legislatura novedosa en el sentido de que los partidos que están dentro del gobierno pues no tienen la capacidad para llevar a cabo por sí mismos las leyes que quieran aprobar. Entonces, bueno, diría que a priori, por supuesto los presupuestos y tal, pero que va a haber muchas leyes que va a necesitar de muchísima negociación y que por tanto es difícil saber cuál de aquellas leyes que quiere llevar adelante el Ejecutivo realmente van a poder finalmente aprobarse tal y como el Ejecutivo lo tiene previsto. Estas son cosas que muchas veces pues no ocurren. Más o menos cuando hay mayorías claras, No, sabes claro, claro. que... Sí, evidentemente, si tú tienes una mayoría absoluta de un partido que tiene ciertas líneas y tiene claro, ¿no? Que su visión del juego es una, pues la va a implantar ya con mayor o menor Claro, impacto, exactamente cómo, pero en este caso, efectivamente, creo que el punto clave es que la incertidumbre, o sea, este gobierno probablemente puede ser el menos estable simplemente por una cuestión de cuántos apoyos tiene que recabar de diferentes componentes. Y esto puede caerse por muchos motivos. También puede no pasar. Obviamente no estoy afirmando que seguro que no va a durar 4 años y va a sacar adelante muchas de las leyes, pero que hay muchísimas más variables en juego y que es difícil prever lo que va a pasar aquí. En este caso en concreto, en el claro. tema del juego, como muy bien me has hecho ver, antes hemos estado charlando, Emilio y yo, hay varias empresas nacionales que están en el País Vasco fuertes en el sector del juego. Entonces, una regulación muy negativa para el tema del juego cuando se necesita el apoyo del PNV, que sectorialmente es un sector fuerte allí, pues puede salir, puede no salir, nunca sabes, ¿no? Un poco cuál puede ser el tire que afloja, lo que ofrezco a Sí, cambio de o no, cuánto interés tiene el gobierno y cuánto interés tiene el PNV, pero que, por ejemplo, eso sería un factor que podría dificultar cambios negativos respecto a normativa de juego, ¿no? claro, es que aquí otra cosa que va a ser interesante es ver cómo el gobierno luego lleva a cabo o no el tema de lo que llama la geometría variable en el Parlamento. Eso es muy difícil de prever, es decir, va a haber muchas leyes que ya sabemos que el gobierno, pues probablemente en 20 minutos va a salir con el apoyo o abstención de todo lo que sería el bloque de la izquierda y partidos nacionalistas, pero ¿qué ocurre luego en el día a día? Por ejemplo, va a haber muchas leyes que se van a pactar entre Podemos, Ciudadanos, PSOE, Errejón y tal, que ya tendrían suficiente para poder salir. Esta va a ser un poco la clave. O por otro lado, los socios del gobierno esto no lo van a permitir en ningún caso. Esto sería un poco la idea, ¿no? Y es lo que tendremos que ver, es que es novedoso, no sabemos cómo va a funcionar. Sabemos posiblemente quién va a ser el ministro, No, sí, eso porque está. sabemos que el juego que ahora mismo pertenece a Hacienda parece que se va a desgajar de Hacienda
y va a entrar dentro de un ministerio nuevo, que es el Ministerio de Consumo, que va a caer en manos de Garzón, de Alberto Garzón. Y bueno, habrá que ver, o sea, sabemos cuál es la posición de Garzón al respecto del juego, pero lo que no tenemos tan claro es cuál va a ser la posición del Parlamento con respecto al juego y si va a ser tan de máximos como es la de Alberto Garzón. Sí, y aquí vi varias puntualizaciones necesarias porque viendo las dudas que tiene la gente, hay ciertas dudas que sí se pueden resolver ya, ¿no? Sí, eso seguro. En primer lugar, aquí las competencias que tiene ese ministerio no tienen que ver con tributación, ni sectorial, ni personal, ni individual. Sí, exacto. Y esto, en fin, Sí que podrá tener que ver con a qué se destina parte de la recaudación que se haga desde ese impuesto. Porque claro, al final recordemos que aquí hay dos impuestos importantes. Uno es el impuesto de los operadores, que ahora mismo está establecido en el... depende porque aquí se hizo una ley acerca de unas bonificaciones para Ceuta, Melilla y tal, pero bueno, hay un impuesto sectorial que se paga por gross, es decir, por todo lo que es la cantidad de dinero que se genera en las salas, no de los beneficios, sino del dinero que se genera en las salas, que sí que posiblemente el Ministerio de Consumo pueda redirigir algunas de esas cuantías hacia políticas concretas, pero no va a poder, por ejemplo, modificar los porcentajes, eso lo tendría que hacer Hacienda seguramente. Y por supuesto el tema de la tributación de los usuarios, que entra dentro de la ley del IRPF, pertenece a Hacienda y que no se va a modificar más allá de lo que se eso modifique es decir, la del usuario que sea un panadero. puede haber subidas de impuestos, pero lo que no va a haber es subidas de impuestos Claro, por ejemplo, a ahora ya se ha personas hablado, porque se dedican al póker o al claro, ya juego. ha trascendido ya que va a subir un 4% el IRPF para en 4 puntos porcentuales el IRPF para las rentas de más de 130.000 euros. ¿Eso le afecta a los jugadores que ganen más de 130.000 euros? Sí, igual que le afecta Sí, al sí. panadero o al que Que sea sube que gane el más. IRPF a partir de Efectivamente, tal tramo, pues ya sabes eso lo que es. hay. Y al jugador le afecta porque está dentro de ese grupo, que es del grupo Bueno, de la gente que que de paga más de por el 130.000 euros IRPF. al año, en fin, no sé cuántos de los que escuches De los están que quedan relacionados en en ese bloque, España, pero poco. sí, pero no debe ser Sí, tampoco la inmensa mayoría, desde luego. deben ser muy pocos. Pero bueno, con eso lo que sí que quiero decir es que al final les afecta en el sentido de que les afecta, pues porque están dentro del grupo de personas humanas españolas Sí, que claro, pues tributan como te por afecta residente en España que si tributan. eres un asalariado que cobra 130.000 euros, vamos. Efectivamente, efectivamente. Sí, eso sería respecto a lo de la tributación de los operadores, pero por ejemplo, respecto a lo que es el tema del juego, ¿vale? Yo aquí también desgranaría que por un lado estará lo que yo entiendo que será el marco regulatorio de lo que son las casas de apuestas a efectos de los locales físicos, lo que ya hoy pues vemos en muchas ciudades que pues, son locales de Sí, Sportium o de Codere o yo de... aquí querría separar, sí, yo aquí para un poco que entendamos de lo que estamos hablando, lo separaría en dos aspectos. Una cosa es tema tributación, tributación personal ya es lo que hemos dicho, no tiene más misterio. Luego está le llamaría tributación sectorial, lo que paga el juego. Tengamos en cuenta que la tributación sectorial, si nos dedicamos a jugar a póker, es fundamental, porque al final el rake va a modificarse si los impuestos suben y puede llegar a hacer no viable ciertas modalidades o ciertos, según cómo se regule. Esto pasa en algunos países regulados, que hay modalidades que no se pueden jugar porque el rake no está bien en diseñado, ¿no? Portugal, por ejemplo. O sea, que no es una cosa de otro mundo, que esto podría llegar a pasar. Esto sería el impuesto sectorial por ser juego, un poco como pasa pues, con el alcohol o el tabaco, tienes un impuesto independiente, que esto es otro tema, y luego está el tema de la publicidad del juego, que está separado porque podrían no tocar el tema de impuestos del juego y sí, desde luego parece que lo que está más cercano es el cambio normativo en tema de publicidad de juego, que de hecho, si no me equivoco, el borrador que hay ya lo aprobó el gobierno anterior Bueno, no, ¿no? Si no no me se equivoco. llegó, O, no se bueno, llegó a aprobar, perdón, lo pero aprobó, no, sí que hay o un sea, borrador. eso es. Ya, está trabajando en él el gobierno previo, que fue un Sí, gobierno que terminó de forma abrupta, entonces pues ese proyecto no llegó no se a llegó salir. a publicar, Sí, sí, ni se llegó no no se llegó llegó a aprobar, de hecho. a tener Sí. forma, ¿no? Pero que es algo que ya Pero estaba en marcha, digamos, que ya claro, había empezado el gobierno anterior. en la cuestión de la publicidad del juego ha estado trabajando incluso la propia sectorial, la patronal del juego, ya acaba de sacar hace cosa como de un mes lo que sería el código de buenas prácticas, donde ya ellos mismos se autorregulaban, porque en el fondo todo el sector sabe
que esto es algo que va a ocurrir. Y hubiera ocurrido además con el gobierno. Lo que se diferenciará es el alcance, ¿vale? Pero que una nueva ley de publicidad del juego estaba en la mesa del Parlamento cuando estaba el Partido Popular y lo está ahora con el PSOE, si acaso un poco más, ¿vale? Pasa que yo no sé si van a coger, si se va a coger los trabajos que se han hecho previamente, que se hicieron cuando estaba el gobierno del PP, o se querrá rehacer de nuevo, ¿vale? De todas maneras, esta ley yo creo que seguramente va a afectar, por un lado, lo que van a ser los locales físicos de apuestas, y por otro lado, lo que es la publicidad del juego en todos sus ámbitos, desde la tele hasta Patrocinios. patrocinios. Sí, creo que eso va a ir un poco por ahí y habrá que ver el alcance de la misma. Claro, entrar a valorar esto ahora mismo es imposible, ni siquiera hay un borrador formal de ley. Veremos en qué se queda. Aquí el mayor problema que tenemos, que lo hemos arrastrado para muchas cosas como sector del subsector, voy a decir, del póker, es que estamos en el mismo saco que somos juego a todos los efectos. Y esa es la parte que un poco a mí me da miedo, porque al final es cierto que el póker es un juego con un componente estratégico, matemático, de aprendizaje, de formación, bueno, como parece cualquiera que esté aquí probablemente ya sepa, pero que no tiene por qué saber el ministro o ministerio de turno que vayas a regular la publicidad. Y en ese sentido, al póker puede acabar viniéndole muy mal, porque pueden acabar sucediendo cosas que tengan sentido en el ámbito del juego de casino y no tanto en el ámbito del póker. Esto nos ha pasado en otros componentes de los marcos regulatorios, y siempre un poco es mi miedo con cualquier regulación sectorial. A mí al final, no sé cómo decir esto sin que suene fatal, ¿no? A mí lo que pase con la regulación del casino, entre comilleo, me importa poco. No es que no me importe nada, porque al final si para las empresas que ofrecen póker el casino desapareciera, probablemente no sería rentable tener licencia y desaparecería el servicio del póker también. Pero quiero decir que no es el sector en el que yo desde luego estoy, ni el que más me quita el sueño. Pero el hecho de estar metidos en el mismo bloque, que eso para los que no va a cambiar, yo creo que nunca, bueno, nunca. No, eso no. Eso no va a cambiar en un periodo de tiempo, desde luego, decir nunca, pues en 2000 años yo que sé, no Mira, pasa nada. habrá pocas cosas en las que yo creo que los 350 diputados estén de acuerdo, pero yo diría que básicamente ninguno de ellos va a darle a un botón para que eso se modifique, y el póker va a seguir estando dentro del catálogo de juegos de casino, que es lo que hace que el póker se diferencie del mus, por ejemplo, a efectos de Sí. donde se juegan torneos, ¿no? Aquí en Málaga hay clubs no concretos sobre eso, sino clubs sociales, pues que tienen torneos de mus. Sí, que se juega, sí, aquí Se puede jugar con naturalidad, pero que el póker va a seguir estando en el catálogo de juegos de casino, yo no y tengo no ninguna va a salir duda, de ahí, ¿no? y eso no va a cambiar. Eso no va a Va a cambiar. cambiarlo. Dicho lo cual, ¿no? Todo el tema de la normativa de la publicidad, creo que tendrá sentido que hablemos otra vez cuando ya haya una propuesta de ley, cuando ya sepamos de lo que estamos hablando con más detalle, porque es muy difícil ahora mismo, pues, que puede salir por 200 sitios. Y es que además, como tú has dicho, tiene que salir adelante, ponernos ahora, es más, de lo que se quiera hacer con esa propuesta, lo que al final salga. Mi consejo sería, bueno, mi consejo, yo a mí mismo lo que me digo es que me preocuparé por esto, si me tengo que preocupar, cuando ya vaya a ser una realidad, porque es que ahora mismo hay tantas variables todavía por definirse que me parece un poco precipitado. Y pensemos además que esto afecta a muchísimos, o sea, no puede afectar a nosotros como usuarios del póker, pero que esto afecta a medios de comunicación, esto afecta a equipos de fútbol, de primera, de segunda. O sea, que decir, es una ley que tiene un montón de consecuencias. Entonces, pensar ahora mismo cómo va a terminar siendo, yo creo que de verdad es difícil, ¿eh? O sea, a mí no me resulta fácil. Mi conclusión un poco en este sentido es pues que hay que estar atento a los borradores que se vayan filtrando, porque sí que nos irán dando pistas de por dónde van a ir un poco las cosas, pero poco más, la verdad. Y ya lo último, que no hemos tocado mucho, sobre el tema de fiscalidad sectorial, ¿no? Hemos hablado de la fiscalidad personal, fiscalidad sectorial. Hubo una bajada, empezó en el 25 cuando entró. Hubo una pequeña bajada porque efectivamente empezó en el 25 más, tú no sé si te acuerdas de aquel. Sí, me acuerdo. ¿vale? Pero de volumen apostado, claro, es que. Claro, lo llevaba cerca del 20,
en unos cálculos que hicimos lo llevaba Sí, cerca del 28 era. 28, y yo creo que ahora mismo estará en el entorno del 23 entre los dos impuestos. Y ya te digo, con una excepcionalidad para Ceuta y Melilla, que había unas bonificaciones precisamente pues para competir con el tema de Gibraltar y tal, ¿no? Para que las empresas de juego pues optaran por estas dos ciudades autónomas, vaya. Y eso sí que es algo que me parece más fácil que un gobierno con Sí, la percepción impositiva y la percepción del juego que se tiene. sí. Desde luego parece fácil que pudiesen volver a lo anterior, fácil entre comillas, ¿no? Sí. Aunque creo que tendría poca repercusión a lo que son los usuarios y todo esto en el No, día a día, la verdad. esto es lo que quiero decir, que mientras estemos hablando de una subida, voy a llamarle moderada, una subida Sí, que no sea venga, una cosa descabellada, vaya. creo que el impacto no va a ser tan grave como el que podría ser una mala regulación del tema publicitario. Porque el tema publicitario sí puede ser, según, claro, es que como hemos dicho antes, está tan en el aire, pero si aquí saliese en los escenarios más pesimistas, puede llegar a cargarse el sector y es especialmente dañino para el póker porque vivimos de la liquidez. Entonces, si dificultas muchísimo todo lo que es captación de jugadores nuevos, el mercado se encoge. Sí, Nos, bueno, es nos que eso protege un poco el mercado claro, francés. Nos protege un poco el mercado francés. sí, sí. Es lo único que en ese sentido no va si esto hubiera podido pasar cuando éramos solo .es, hubiera sido catastrófico porque ya era un mercado mucho más pequeño, casi con el 100% de entrada de recreacional local Creo y que hubiera sido muy peligroso. hubiera sido definitivo, en mi opinión. O sea, Sí, bueno, es que ya era. una ley como la ley de dignidad italiana con el mercado cerrado Sí, español, sí. creo que hubiera sido definitivo. Básicamente, no puedes porque no puedes competir. No, o sea, de hecho, a Italia le ha afectado mucho Hombre, la ley de dignidad. Es normal, porque es que al lógicamente, final lógicamente. la liquidez pues se nutre en parte de la publicidad, ¿no? Eso es así. Total, que al final un poco la conclusión a la que intento llegar es, no, de estos tres bloques, el tema publicitario, estando tan en el aire como está, puede tener un impacto moderado o escaso según cómo acabe siendo esa regulación, gracias a que estamos de la mano de Francia y entonces al menos nos beneficiamos de esa liquidez francesa. Eso es. Difícilmente o nunca tendrá obviamente un impacto positivo ese cambio regulatorio en el tamaño del sector del póker, me refiero. Ujú. Eh, el tema de los impuestos personales, pues bueno, eso ya es independiente del póker, ya sería una discusión de otra índole completamente sobre qué cambios provocan en la sociedad, etcétera, subidas, bajas de impuestos a qué tramos de renta, en el que por supuesto no voy a entrar aquí. Y el otro tema, que es el de los impuestos sectoriales, mi percepción es que va a tener un impacto bajo. Al final podrá haber alguna subida de rate a raíz de esto, no sé con cuánto de grande, pero tampoco espero que sea exactamente grande, porque estoy dando por hecho que no se va a hacer tampoco una subida brutal. Obviamente, si se pasara del 22-23 que se está ahora a un 40, evidentemente tendría un impacto muy grande en el precio y en servicios que se dejarían de ofrecer. No, Pero es que yo creo que aquí incluso también creo que el eso tema de tampoco tiene. lo de estar con Francia y todo eso también protege en cierta medida. Vale, yo creo que la gran Sí, subida de rate efectivamente. se ha hecho, ¿vale? Los operadores la hicieron en su día con la entrada Mm. del punto es y en los años siguientes. Y yo, aunque volvieran a modificar la tributación de los operadores, de verdad que no espero que haya. Creo que Sí, eso yo. iría casi íntegro a márgenes, porque ahora mismo la pelea está más en. Digamos, creo que la pelea de los operadores ahora mismo, más que en la rentabilidad al céntimo, digamos, está más en la situación en el nuevo mercado, ¿vale? Pero, por ejemplo, un tema que no hemos hablado, que quizás para el que quizás este gobierno sí sea perjudicial, que no lo sé, lo digo a priori, quizás a lo mejor es para el aumento de los países en el mercado regulado. Y esto también estaremos atentos para verlo, porque hasta ahora la DGOJ ha sido en los últimos años, ha sido una impulsora de la unificación con Francia, con Portugal, es decir, ha sido tardía más por otros que por nosotros. ¿Vale? Y quizás esto, porque la actual DGOJ no se modificó con la caída del gobierno de Rajoy, posiblemente porque siempre ha estado como muy en precario el gobierno desde la moción de censura, pero yo me imagino que ahora sí que caerá. Y quizás la ampliación de ese mercado pueda pararse, ralentizarse o al menos tener menos impulso.
que aquí también en realidad influye pues desde otros países hasta la Unión Europea, vete, no sé, nunca se sabe exactamente en qué punto se está con estas cosas, pero quizás ahí también afecte un Sí, a poco. ver, esto es muy especulativo. Yo en lo que me centraría es, y un poco con lo que hemos hablado, en ver hasta qué punto es positivo para el póker en concreto. Porque, por ejemplo, muchas de las cosas que hemos dicho en otros sectores, en el casino, ¿no? Es irrelevante. En el póker, por el hecho de proteger la liquidez, es muy Mm, importante lo de la unión de mercados. Y que una variable que nunca, en fin, hace muchísimo que ni pienso en ello, ¿no? El que se sumaran más países a esta liquidez cerrada, si eso pasara, iba a tener un impacto positivo enorme. Bueno, Sí. cuanto más grande sea el país, obviamente no es lo mismo que se una Italia, que es un país gigante, que se uniera Malta, ¿no? Ujú, Bueno, ya me entendéis. Que al final va a importar mucho la población, Alemania, ¿no? Si entrar a Alemania, Alemania tiene 80 millones de habitantes con una renta alta, ¿no? Eso sería locura. Y es difícil para mí imaginarme cuál va a ser la política al respecto. Eso para mí es ya tan especulativo que ni entro, ¿no? ujú. a opinar al respecto. Pero que sería, sigue siendo, ¿no? El cambio futuro que yo espero con más optimismo es la unión de más países. No sé si pasará o no, o si pasará digamos, en un periodo de tiempo relativamente corto. Desde luego no hay noticias de las que yo tenga constancia de ningún país, ni de Italia, que era el que a priori hace ya lleva años que podía haber sido casi desde... De hecho, al final se montó la punto EU, empezó sin Italia, que era uno de los que podía haber entrado al día uno, tal, Sí, y ahora ya, que yo sepa, no parece que haya ¿no? como un plazo, ¿no? En 6 meses, en un año, tal. Parece que no está eso no, en no. marcha, ni de ningún otro país del que yo tenga constancia, que ojalá me equivoque y esté pasado mañana allí, vamos, todos los que me cuentes. Pero simplemente hacer hincapié en lo positivo que es esto que ha sido para el mercado nacional. El mercado nacional estaba, no sé si recordáis, lo dramática que era la situación para muchos de los operadores pequeños. Era desesperada. Y ha mejorado mucho gracias a la entrada de Francia. Correcto. Sí. En fin, por no larga, es que Emilio, tú y yo siempre hacemos entradas larguísimas, macho. Córtame. Vamos, sí, vamos a despedirnos ya y Acaba nada. conmigo. Sí. Probablemente cuando cierre esta entrada que tendremos gobierno, como me despiste, vamos, tenemos gobierno ya y el siguiente, porque al Creo que ritmo que vamos. empieza en 1 o 2 minutos. Así que corta, quiero ver cómo va la cosa. Bueno, chicos, hasta luego. Bueno, abrazo a todos.